planimetría es lo que se revisa. Ahí se verán los diferentes modelos que usted puede generar a través de su software. 150, 30. Inge, Diga. ponemos cualquier cuota de nuestro parecer ahí en eso. No, ya vamos a ir haciendo conjuntamente para que no haya inconvenientes. Las mismas cotas. Ya luego en el deber hacen ustedes con sus dimensiones. Oye, Inge, listo. Entonces, vamos a hacer una mesa de 1,50 m por 1 metro. Des en cuenta una cosa, como estoy en un croquis 3D, yo tengo que asegurarme que de igual forma que definía completamente con relaciones de posición y relaciones geométricas, el croquis aquí también tengo que considerar, pero teniendo en cuenta que son ya los 3 planos. Miren, por ejemplo, el croquis sigue indefinido, pese a que está acotado, y yo voy a ver qué es lo que pasa. Miren, como está definido en 3 dimensiones, yo puedo moverle alrededor de todos los ejes. Entonces, para esto, yo puedo restringir ese movimiento seleccionando, mire, la entidad, mi línea derecha, y tengo en la parte izquierda las relaciones geométricas, ¿no? Yo veo que está paralelo al eje Z, entonces voy a poner esta relación de a lo largo del eje Z. Y a lo largo del eje Y, perdón, a lo largo del eje X, las dos aristas restantes. Y se me define automáticamente, se me define completamente el diseño. No se olviden, selecciono las dos líneas y le pongo coincidente a lo largo de mis ejes. Hasta ahí estamos. Sí, Ya, una vez completado este primer boceto, yo puedo generar la estructura alámbrica de todo el diseño que yo voy generando o que yo voy a generar. Entonces, en este sentido, voy a tomar la herramienta de línea, me voy a posicionar en uno de los vértices del rectángulo que dibujé y le voy a dar un clic para el inicio de la línea, ¿ya? Aquí yo me tengo que asegurar de trabajar en los planos correctamente, debido a que por la perspectiva se pierde la orientación espacial a veces del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que estoy trabajando en el plano XZ y por más que dibuje una línea que parezca que va descendente del plano, se está dibujando en el mismo plano XZ. Entonces, voy a configurar para que esta línea salga en el plano o YZ o XY para que sea perpendicular al plano de trabajo XZ, ¿no? Y voy a definir mi línea. Entonces, para que ustedes se den cuenta, miren cómo se va haciendo el diseño. Eso es lo que yo busco generando una altura de 1 metro
tengo el segundo boceto ya realizado. Ya, en este sentido, yo puedo ir definiendo ya todas las estructuras alámbricas, como decía, del diseño tridimensional en forma de miembro estructural y después, como pieza soldada, únicamente generando un estilo de visualización en el software donde la pieza va a estar soldada. Adicionalmente, yo puedo utilizar las operaciones de sólidos que contiene el SolidWorks para ir replicando ya los sólidos generados, ¿no? En este caso, ya una vez que yo conformé mi boceto principal en 3D, voy a salir del croquis, ¿no? Y mire, una vez que yo salgo del croquis, ya se me habilita la herramienta de miembro estructural. Entonces voy a seleccionar esta herramienta de miembro estructural y se me va a desplegar en el menú de gestión de operaciones estas selecciones, ¿no? Que me dice la normativa, ISO o AN 100 pulgadas, el tipo, canal en C, hierro angular, tubería, tubo cuadrado, tubo rectangular o viga, viga SB, o es la viga de tipo I, con patín ancho. El tamaño, tamaños normalizados de los tubos que existen, ¿no? Teniendo en cuenta el ancho, entonces yo voy a seleccionar en grupos los croquis o bocetos en 3 dimensiones que quiero que se vayan conformando de la siguiente forma. Selecciono grupo y me posiciono sobre el boceto del rectángulo en 3D. Y mire, cuando ya selecciono una línea, automáticamente el software genera una pieza de tipo miembro estructural teniendo en cuenta las configuraciones que yo realicé inicialmente. Entonces, miren, puedo cambiar el tipo de miembro estructural. Digo canal en C de 80 por 8. Y miren, se me genera de esta forma. Aquí, en la parte de abajo, yo puedo ir configurando adicionalmente la alineación que va a tener esta pieza estructural. De ser el caso que no sean perfiles simétricos, ¿no? Que el eje de simetría no pase exactamente por su eje neutro. Puedo poner simetría del perfil, miren, cambiarle, orientarle y mover. Yo voy a seleccionar, bueno, aquí también tienen hierro angular. Miren, por ejemplo, tubería, tubo cuadrado, que ya vimos, tubo rectangular y viga en SB, ya que son las vigas de ni o vigas de patín ancho. Ya, de esta forma, seleccionando tubo cuadrado de 40 por 40 y 4 milímetros de espesor, voy en mi grupo 1 a seleccionar todas las aristas que quiero que se conformen, ¿no? Mire. ¿Ya? Y estos me salen en la configuración los segmentos del recorrido, ¿no? Todos los
las aristas por donde se va a realizar el barrido de este perfil, ¿no? Ahora, tengo esta opción que me sale aplicar tratamiento de esquinas, porque si ustedes se fijan, se forma alrededor de todos los, de todas las aristas que yo seleccioné. ¿Ya? Entonces, yo al activar el tratamiento de esquinas, automáticamente se me despliegan estas opciones: extremos a inglete, extremo a tope 1 y extremo a tope 2. Si yo voy seleccionando, miren, se cambia el tratamiento de la esquina hacia donde se junta con el modelo. En las juntas a tope, se me despliega dos opciones adicionales que dice corte simple entre segmentos conectados o corte adaptado entre segmentos conectados. Si yo pongo corte simple, mire, automáticamente no hay el tratamiento de la esquina hacia el miembro estructural que le sigue. Si es que yo pongo adaptado a la superficie, mire, el corte se adapta a la configuración geométrica del tubo, ¿no? En este caso, yo voy a seleccionar caras a inglete, ¿no? Extremos a inglete. Y pongo fusionar sólidos recortados a inglete para que se haga una sola. No pongamos esto. Esta separación que ustedes ven aquí que se puede configurar, si nosotros la vamos modificando, es la cantidad de separación que voy a tener entre los extremos, ¿no? Generalmente en tecnología de soldadura, cuando yo realizo una soldadura a tope de dos caras o superficies de empalme, generalmente utilizo una distancia de separación entre 1 y 2 milímetros, teniendo en cuenta que esa separación va a ayudar a que el cordón de soldadura y el pozo de fusión cubran todo el material hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, esto yo lo podría dejar en 1. Pieza soldada, no haría falta esta separación, ¿ya? Entonces, configuro a 0 y, mire, ya se conforma mi sólido. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué no selecciono esta arista que conformaría la pata? Si es que yo tomo en el mismo grupo y selecciono esta arista, entro en un conflicto porque no puede realizar el barrido directamente. Entonces, creo un nuevo grupo y en un nuevo grupo puedo seleccionar otro tipo de perfil y ahora voy a seleccionar mi arista final y realizar las configuraciones correspondientes. Ustedes van a ver que se conforma desde el inicio del perfil que yo estoy viendo aquí, ¿no? Entonces prácticamente está sobrepuesto o superpuesto del perfil anterior. Entonces voy a realizar una configuración diferente. En el primer grupo voy a seleccionar la arista
que conformaría la pata, y en un nuevo grupo, las aristas que conforman la mesa. Ya, miren, este conflicto va a suceder con los perfiles simétricos. Entonces tengo yo que asegurarme que no vaya a pasar esto. Pongo caras de inglete, esquinas. Ya, entonces, miren, estos conflictos pueden pasar en el tratamiento de esquinas. Ya, para que esto no pase, yo voy a realizar esta configuración. Ya. Esto sería lo ideal, ¿no? Miren, yo tengo herramientas que me permiten ir recortando el sólido en función a los perfiles que vaya yo generando. Como trabajamos con una estructura alámbrica y dependiendo del perfil que nosotros manejemos, lo único que yo hice fue lo siguiente. Generé... Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a generar el miembro estructural de igual forma que lo hice. Tubo de 40 por 40, el primer grupo, las 4 aristas superiores, un nuevo grupo, pero ahí automáticamente se me realizó el perfil. Si no, ustedes seleccionan la herramienta recortar o extender, el sólido, seleccionan el tubo cuadrado inferior, en límite de recorte seleccionan los 2 tubos superiores y realizan el recorte. Así es que ahí estamos todos.
Ya, entiendo que todos estamos hasta ahí, que no hay dudas. Una vez cuando yo haya terminado de conformar mis dos operaciones del tubo, yo puedo ir utilizando, como les decía, las herramientas que tiene el SolidWorks para ir reproduciendo los elementos que ya tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo en operaciones la herramienta simetría y utilizo los planos, por eso es importante trabajar desde el origen. Por ejemplo, pongo una vista lateral y puedo ir seleccionando los diferentes sólidos u operaciones o caras para realizar la simetría, como haría en entidades en dos dimensiones. Miren, por ejemplo, digo tubo cuadrado, perdón, vista lateral sólido para hacer simetría, selecciono el sólido y acepto. Y automáticamente se me conforma otro sólido de tipo miembro estructural. Voy a terminar la configuración de esta mesa seleccionando sólidos, operación, perdón, selecciono sólidos y selecciono los dos sólidos a realizar la simetría. Y automáticamente yo he realizado una estructura con miembro estructural, con la operación miembro estructural de SolidWorks a través de un croquis en 3 dimensiones. De aquí yo puedo ir modificando mi croquis para que, por ejemplo, se me configure automáticamente ya la estructura de la mesa. Voy a seleccionar una línea, me voy a posicionar sobre la línea inferior y voy a trazar una línea que sea paralela al eje X, ¿no? De 1,50, ¿no? Lo mismo que me da el largo de la tabla. Me doy cuenta que la arista tengo que también ponerle la restricción de a lo largo del eje X y seleccionar la posición desde la base donde se va a encontrar, ¿no? Digamos a unos 30 centímetros. Y de igual forma, en ese origen, en el plano XZ, también que sea coincidente a lo largo del eje. Y le voy a acotar por seguridad 1000 y 1500. ¿Ya? Modifiqué mi sólido. Salgo del croquis y puedo ver que sigo teniendo. Voy a realizar otra configuración igual, modificando el sólido. Y esto es la parte de... Una vez que ya hayamos obtenido un modelo tridimensional y nosotros debamos realizar alguna modificación. Entonces, permítame un momento.
Ya. Entonces, modifico la operación y realizo un nuevo grupo, ¿cierto? Nuevo grupo y selecciono la primera arista. Selecciono otro grupo y selecciono la otra arista. Esto con la finalidad de ir generando los sólidos, ¿no? Claro que si yo, por ejemplo, ahí ya tenemos de esta forma. Claro que yo podía trabajar con un croquis en 3 dimensiones de la totalidad, ¿no? Hacia toda la estructura alámbrica. Pero como les digo, a veces las herramientas que tiene el software SolidWorks me facilitan la generación de otro tipo de sólidos, como por ejemplo, yo hice la simetría de este al frente, entonces en esta simetría, por ejemplo, edito la operación, y como también necesito este sólido que se realice la simetría, lo selecciono adicionalmente. Y miren, ya está realizado esta parte. Y aquí este. Y tengo la estructura alámbrica en la totalidad de la mesa que yo diseñé. Ahora, ¿cierto? Esta parte de aquí. Como yo voy generando las operaciones de simetría, tengo que asegurarme que no exista esta superposición, ¿no? Para eso les decía, pieza soldada, recortar o extender, el sólido a recortar, digo este sólido, este sólido y este sólido. Y en límites de recorte voy a seleccionar los planos de recorte. Este sólido de aquí, este sólido de acá y este sólido de acá. Y veamos qué queda aquí. Miren. Se recortaron mis estructuras para que queden a tope entre todos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? No, Inge, sí está claro. Aquí lo que me haría falta únicamente sería bueno, dependiendo también de la longitud de la mesa y lo que yo vaya a hacer en la mesa, puedo dibujarle un parante en el centro, de igual forma longitudinal, para que haya mayor estabilidad. Y hacer lo siguiente. Si este está en el centro. Veamos. Mesas metálicas.
Baño nomás, ya regresa. Espérala nomás. Ya, por ejemplo, lo que yo voy a utilizar aquí es lo siguiente. Voy a editar mi croquis y voy a adicionar en la mitad, en el plano YZ, una arista central. Voy a salir de nuevo del croquis. ¿Ya? ¿Con qué objeto voy a configurar de igual forma que hice aquí un nuevo grupo y a seleccionar la arista central? Y acepto. Entonces, mire, tengo de esta forma el sólido tridimensional con miembro estructural. Preguntas hasta ahí, señores, por favor. De igual forma, voy a agregar un parante aquí. Adicional en la mitad, a lo largo del eje X. No se olviden, a lo largo del eje X y de 1,50. De igual forma. ¿Para qué? Yo ya en la realidad debo asegurarme que cuando vaya realizando este tipo de herramientas, perdón, de diseños, eh, sean lo más estables estructuralmente posibles, ¿no? Entonces, únicamente con la finalidad de nuevo grupo, igual en este recortar, añado el tubo cuadrado. Ya. Hago una nueva operación de recortar, extender, recortar este sólido y hasta aquí. Ya, entonces yo voy a asegurar mayor estabilidad de mi mesa de esta forma. Ahora, dos cosas para que me presten atención. Cuando yo utilizo esta parte de ¿por qué se dañó? Ah, ya. No va. Ya. Cuando yo utilizo la parte de pieza soldada, es para la representación de un cordón de soldadura, ¿no? Mire, selecciono ya, tienen que darse cuenta de una cosa. Cuando yo ya trabajo con miembro estructural, automáticamente el elemento es de pieza soldada, ¿ya? Y es para lo que les digo, únicamente visualizar un cordón de soldadura dentro de el elemento tridimensional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
selecciono. Bueno, aquí tenemos varias herramientas, ¿no? Miren, dice tapa en extremos. Dice, crea una operación de tapa en extremos utilizando las caras finales de miembros estructurales abiertos. Selecciono tapa en extremos. Me dice un parámetro. Me dice cara. Voy a añadir voy a seleccionar esta cara. Y mire, automáticamente, cuando yo ya voy avanzando en el diseño de los elementos, yo podría realizar este mismo diseño utilizando operaciones con croquis en 2 dimensiones y realizando varios croquis. Entonces, lo importante de la utilización de estas herramientas es eso, ¿no? Simplificar el trabajo de diseño. Me dice dirección. Hacia afuera, hacia adentro o interno. Podemos ver que está aquí, ¿no? Y mire, automáticamente yo puedo ir configurando todo lo que yo quiero. Si es que es hacia adentro, si es que es hacia afuera, un tratamiento de esquinas, redondeo de 3, este redondeo será de 4, ¿no? Equidistancia, relación de espesor, valor de esquina, el ancho, ya, entonces voy a configurar de esta forma, ¿no? La cara 1, esta distancia, me dice valor de distancia, esto me permite agrandar la tapa. Le voy a poner la tapa en 1, hacia afuera, con un redondeo de 10 milímetros. Y voy a seleccionar todas las caras inferiores del diseño. Yo también podría hacer únicamente en una pata y ir generando las simetrías, ¿no? Pero también puedo configurar de esta forma. Hasta ahí preguntas. No, Inge. Inge, yo tengo una pregunta. Tal vez puede abrir el croquis para ver la distancia de ¿cómo se llama esto? El tubo que ve en la mitad. Es de Es justo en la 300, mitad. en Justo en 300. la No, mitad la de otra, 3. Inge. No, la otra. Acá 300. está. Gracias, Inge. Ya. Allá. Ya. Ahora, me voy a la parte de cordón de soldadura. En cordón de soldadura, yo debo configurar, me dice, trayectoria de soldadura. Me da una selección inteligente. O me dice configuraciones, geometría de soldadura o trayectoria de soldadura. Soldadura desde. Soldadura hasta. Entonces yo puedo seleccionar las caras que quiero que se realice la trayectoria inteligente. Entonces, selecciono esta cara del tubo
que es la que se supone se va a empatar. Y en soldadura hasta selecciono la cara del siguiente tubo. Y miren, ahí se me ha marcado una trayectoria, aparentemente. Ahora está. Ya, permítame un momento. Esto ya me había pasado. ¿Dónde soldadura? Ya, miren. Bueno, en una primera instancia. Esto era lo que se hacía referencia a la simbología de la soldadura, ¿no? Y esto yo puedo configurar de tal forma que se vea, uno, en el elemento tridimensional y dos, lo que a mí más me interesa, en la planimetría. Ahora, permítanme que no está saliendo esta parte. Ya. Entonces, vamos a hacer de la siguiente forma. Ya borré las tapas. Pieza soldada, tapas en los extremos. Aquí. De Bunum. Tratamiento de esquinas. Ya.
Acepto. Ya. Selecciono cordón de soldadura. En configuración de la soldadura me dice seleccionar las aristas desde donde voy a realizar el cordón. Selecciono la cara tope y la selección rosada es hasta dónde. Y voy a seleccionar las 3 caras hasta donde quiero que se suelte. ¿Ya? Se me genera una trayectoria inteligente automática pintada de rosado más intenso y yo configuro aquí el tamaño del cordón. El tamaño del cordón generalmente va a depender del diámetro del electrodo y el número de pasadas. Yo le voy a poner 5. A ver, tamaño de garganta de cordón de soldadura. Ya, el espesor de garganta no debe ser mayor a 0.7 veces el espesor de la chapa a soldar. 0.5 de espesor. Entonces, permítame un momento. Y el tamaño de garganta. .52. Entonces le voy a poner aquí 2.5. Y voy a aceptar la operación. Ya, entonces desen cuenta de esta parte. Mire. Claro que teniendo en cuenta que la trayectoria de la soldadura se hizo prácticamente en los puntos que estaban más en contacto. Y mire, sale de esta forma. Lo ideal aquí sería realizar los cortes adaptados, ¿no? ¿A qué me refiero? Será aquí. Ya, acordémonos de lo que hablábamos en función al tratamiento de esquinas, pero ahí yo tengo que ir configurando croquis por croquis, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar este grupo 6, dice. Allá. Miren, aquí es lo que les decía. Cortes adaptados. Los cortes adaptados me van a permitir
que la geometría se adapte, que cuando yo realice un cordón de soldadura, no se genere de este tipo, ¿no? Así. Entonces, ahí nosotros vamos viendo y configurando cómo podemos ir realizando los cordones de soldadura. Aquí, porque la cara no estaba justamente donde tenía que estar, le realizo el cordón de soldadura hacia adentro, ¿no? Ahora, lo ideal es que ustedes vayan generando de tal forma que yo pueda ir viendo cosméticamente estos cordones de soldadura de forma correcta. Aquí no sé por qué si lo quiere hacer. Veamos si lo podemos configurar de mejor manera. Voy a poner trayectoria de soldadura. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. Lo que le hizo ahorita el recorte de, ¿cómo se llama esto? De recortar o extender. Para mí tenía una sola todo y no se hizo como usted. Se pasó. Ah, no, ese cortar o extender, yo les decía cuando me permite. O sea, por ejemplo, si yo voy generando, se dieron cuenta que en un principio hicimos el modelo y el perfil. Este perfil estaba extruyéndose desde el centro del tubo y estaba superpuesto. Ya, ahí yo mandaba el recortar y me permitía realizar el corte adaptativo. Como después mandamos a configurar y ya se hizo automáticamente el barrido del perfil desde afuera, ya pusimos solamente el extender o cortar para que queden las superficies a tope, como que si yo tuviera solamente cortado el tubo y empatado donde tiene que ir, ¿ya? Si no, en el tratamiento de la esquina podría realizar de otra forma, ¿ya? De ahí eso no tiene mayor importancia. Cuando ustedes ya vayamos realizando otros diseños, podemos ir generando las piezas de esa forma, ¿no? Ahora lo único que les quería aquí aclarar es que, por ejemplo, si selecciono cordón de soldadura, en trayectoria de soldadura, puedo seleccionar las aristas por donde quiero que se haga efectivo el cordón. Entonces, en este caso, vamos a realizar de esa forma. Cuando yo puedo configurar automáticamente con caras y planos, lo realizo, si no, realizo la configuración de la arista. Entonces selecciono todas estas aristas donde va a conformarse el cordón de soldadura, ¿no? Y acepto. Y mire, ahí ya se me cambió la visualización cosmética del cordón de soldadura en función al tubo. Y estaría prácticamente mejor visualmente. Y yo le especifico al operario o al ensamblador que ahí es el cordón de soldadura. Y sobre todo que me estaba saliendo era esta parte, ¿no? El símbolo de soldadura ISO. Aceptar, está aquí. Acepto. Y mire. Esto es lo que en una planimetría, en la planimetría de la pieza general, ¿no? Que estaría todo el diseño. Yo especificaría, aparte de las dimensiones, bajo norma, esta simbología de soldadura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No importa si a mí solo me sale esa flechita y no me sale el cordón en sí. Si no le sale el cordón, tiene que realizar lo siguiente. En la parte izquierda del gestor de operaciones
está lo que dice carpeta de soldadura. En carpeta de soldadura, usted selecciona el cordón que realizó, le sale cordón de soldadura, ahí puede editar la operación y ahí tiene una opción que le sale mostrar soldadura cosmética, perdón, en la que dice carpeta de soldadura, le sale así, ¿no es cierto? Da clic derecho en carpeta de soldadura, mostrar soldaduras cosméticas y ahí está la soldadura. Gracias, Inge. Ya, entonces la idea es que ustedes vayan conformando todos los cordones de soldadura de la estructura, ¿no? Ya vieron cómo se puede realizar de manera que queda estéticamente, se ve y podemos nosotros ir manejando de esa forma, ¿no? De igual forma, en la parte de acá abajo, por ejemplo, pieza soldada, cordón de soldadura, trayectoria de soldadura. No me acuerdo si es que vale. Sí. Ya, puedo aparentemente arrastrando seleccionar las aristas, ¿no? Claro que no están todas, pero sí se me facilita un poco. No, esas no quería. Son estas. No. Y mire, de igual forma, se visualiza aquí cosméticamente el cordón de soldadura. Hasta ahí estamos todos. ¿Alguna pregunta? Ya, adicionalmente ustedes pueden ir completando el diseño con las otras herramientas de visualización
en 3 dimensiones. Yo podría hacer un ensamblaje o un subensamblaje considerando cómo yo vaya a ir conformando el sistema, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con un croquis en 2 dimensiones, ¿ya? En el siguiente plano. En el plano superior de la mesa, ¿no? Para hacer lo siguiente. Voy a tomar la herramienta de rectángulo de centro. Perdón. Voy a tomar la herramienta de rectángulo con 2 esquinas. Y voy a dibujar un rectángulo desde la esquina del tubo hasta la esquina del parante en la mitad, de esta forma, ¿no? Ya lo tengo así. Y adicionalmente, voy a hacer una equidistancia de 1 milímetro del diseño hacia la parte interna, ¿no? Y acepto. Una vez que tengo esto, me voy a la herramienta de chapa metálica, selecciono brida base, voy a borrar el primer rectángulo que hice, solo me voy a quedar con el interno, el más pequeño. Selecciono brida base de 0,9. Que se extruye hacia la parte de abajo y acepto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Como ustedes han visto, las mesas metálicas son conformadas con miembros estructurales y chapas metálicas. Entonces, yo estoy haciendo una mesa lo más parecida a la realidad posible. Una vez que yo ya hice este elemento de chapa metálica, voy a poner brida de arista. Y voy a seleccionar las aristas, las 4 aristas de la chapa metálica en la parte inferior. Inge, disculpe, ¿de cuánto puso el, la, sí, la masa de la que hizo la brida de arista, de la que puso encima? No entiendo. ¿Qué? La que hizo hace ratito con la brida de arista, la cara superior de arriba de la mesa, ¿de cuánto le puso? A ver. La masa. Esa. La de arriba. ¿Ya qué? Esa. Sí. ¿Qué? ¿Ya qué? ¿De cuánto le puso, de cuántos milímetros del espesor? Creo que es. 0,9. Gracias. Ya. Entonces, para finalizar, tomo brida de arista. Selecciono las 4 aristas inferiores.
y configuro una distancia de 40 milímetros. Y digo que sea de posición de brida. Material interior. Y acepto la operación. Ya. Bueno, la idea es que estaba al otro lado, ¿no? Ya, y mire. Conformé una mesa con elementos de chapa metálica que me ayudaron a completar mi diseño. Tengo una mesa diseñada. Ya, entonces, el taller que yo voy a habilitar hasta el día lunes va a ser la realización de esta pieza con sus respectivas cordones de soldadura, ¿no? Ese es el taller. Ahora, sí. No, no habilité. Ya. Ahora, de igual forma que trabajamos anteriormente, lo importante de aquí, aparte del diseño, es generar la respectiva planimetría. Ya, lo ideal sería, por ejemplo, si es que vamos a realizarlo así, trabajar en dos partes, ¿no? Claro que esta chapa metálica no tiene la mayor geometría, porque si yo pongo desplegar, solamente voy a tener esto, ¿no? Y las medidas. Entonces, ahí, cuando nosotros ya tenemos el elemento, vamos a abrir nuestro formato de hoja. Definimos 3 vistas de estándar, pieza soldada, y aquí yo le tengo a mi modelo, ¿no? Ahora, la idea de esta partecita de aquí es que ustedes aquí tienen la simbología de soldadura. Seleccionan ustedes esta partecita de aquí y pueden ir ubicando en los elementos donde está la soldadura, cómo es el tipo de soldadura, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál estaba soldado? Una de las patas estaba soldada.
aquí la idea es que ustedes vayan configurando, ¿no? Más bien dicho. Seguro, este sí. Sí estaba. Ya, entonces, finalice de la configuración de los cordones de soldadura en el modelado 3D y yo aquí ya les veo el despliego de la simbología de soldadura. Porque debería ser que estén todos y me debería dejar visualizar de esta forma. Dije, a mí una sola me salió ya con los valores. Sí, no sé por qué no está saliendo aquí. Ah, ya. O sea, puso anotación, seleccionó o qué es lo que hizo. Solo presioné en anotación y puse símbolo de soldadura y presioné en la que estaba, en la que tenía, ya estaba puesto la soldadura y salió una sola con el símbolo y el número. 2.5 y un tipo triángulo ahí al lado. Sí, entonces es aquí. Disculpen que su pantalla sale de color negra, no se ve. Creo que se perdió. El compañero que sí le salió, podría compartir la pantalla y dejarnos visualizar cómo está. Es que a mí yo no le puse que se vea ¿cómo se llama? Dije, yo le puse solo que se vea como el croquis casi. Ya le compartí, No le dije. entiendo, no le entiendo. Ya le Compártanos. comparto. Ya. Sí, espera, es que ocupo dos máquinas y en otra no está entrada en el Teams. Y dije, deme un minuto. No me sale la opción para unirme. Dije, creo que tengo que salirme de acá.
Sí, ya me salió. Únicamente, gracias por la ayuda, ¿no? Únicamente, ya compartió. Inge, no sé si se logra ver ahí. Sí, sí, ya se logra ver. Claro, sí, exactamente. Lo que hay que procurar es seleccionar la arista exactamente que utilizamos para realizar la trayectoria del cordón de soldadura. Ahí ya sale automáticamente el símbolo y el valor. Solo habría que tratar de configurar el tamaño de la letra de acotación, porque Sí, Jesús. Arreglado. sí, en comparación de la letra, del tamaño de la letra de las cotas, esto está más grande. Entonces eso, ¿Cómo le hago eso? eso habría que ver. Ya. Buscamos en propiedades del documento donde haya tal vez de alguna forma la configuración del tamaño de la fuente. Ya estoy ahí revisando, pero no encuentro.
esta visualización y les comunico. Entonces no se olviden, ¿no? El taller queda para el día lunes con la respectiva planimetría. Si hay alguna pregunta, por favor, bienvenida. Si no, les agradezco mucho. Que tengan un buen fin de semana. Ya, listo, Inge, gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.